Jóvenes, un gusto saludarles y ahora vamos a hacer un tema muy interesante que es la parte de la estadística. La estadística es una ciencia que colecciona, recopila, analiza, interpreta los datos para brindar conclusiones. Los datos recolectados para un trabajo de investigación son un conjunto de datos desordenados y necesitan organizarse para poder interpretarse de tal manera que sirvan de ayuda a la toma de decisiones. La presentación de datos se pueden realizar en tablas y gráficas estadísticas. Bueno, para llenar los datos vamos a hacer de la siguiente manera. A ti te dan datos, como aquí mire, te ha puesto las edades de 20 alumnos. Y ahora tú ves cuántas veces se repite el 11, el 12 y el 13, ¿no es cierto? Se repite el 11 5 veces, el 12 8 veces y el 13 7 veces. Esto lo vamos a pasar a un cuadro, pero antes de eso tenemos que reconocer que esa cantidad que se repite le llaman frecuencia. Y hay dos clases de frecuencia. La frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite un valor. Es justo cuando tú cuentas esa cantidad de valores que has contado, esa es la frecuencia absoluta. Y la frecuencia relativa, que se le pone con una H, se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el total. ¿Y para qué se hace la frecuencia relativa? Cuando uno quiere hablar de porcentaje, de expresar en proporción las cosas, se halla la frecuencia relativa, es muy importante también. Para entender justo el tema, vamos a entrar a la secuencia de trabajando en clase y ahí vas a ver lo fácil que es este tema. Bien, vamos a comenzar. Por ejemplo, acá te dice, dado los siguientes datos, completa la tabla de frecuencias. Y a la derecha está un cuadrito para colocar. Entonces, tú puedes hacer lo siguiente. Por ejemplo, puedes ir marcando las letras A. Tú cuentas aquí 1. Entonces lo que tú agarras es colocar aquí 1. Muchos hacen esto para no olvidarse de ningún caso, ¿no? Y aquí cuentan otro. O sea, la cantidad de casos que están acá, que son las A, entonces los trasladan a la derecha. Como tú verás cuántos son, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si tú puedes contar de frente, le podrías poner los 10 aquí. Algunos lo que hacen, como te digo, es colocarle aquí, van contando uno por uno. Con una raya puedes poner el 5 y el otro también. Pero en realidad esto del conteo no es tan necesario. Lo que puedes hacer es contar marcando también las letras y de esa manera no te vas a olvidar de ninguno. Si cuento las B, cuento aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sin embargo, aquí en el conteo tendría que yo poner un palito en cada uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿No? Uno por uno se va contando. En realidad lo que tienes que hacer es contar de forma correcta, sea cualquier método que utilices. La C veo, por ejemplo, que aparece solamente 2 veces. Entonces aquí le pongo 2. La forma que tú tienes que haber tenido para comprobar si está todo bien es que si yo sumo aquí sale 20. Aquí también es el total, se sabe que es 20 palitos. Y yo veo que en la izquierda son efectivamente 20 datos. Entonces ahora sí compruebo que está bien. No me tiene que faltar ni sobrar ninguno. Ahora, ¿cómo voy a hacer lo otro? El HI. Dijimos que es la frecuencia absoluta. La absoluta, por si acaso, es, ya dijimos, te repito, la que está con la F. Esta es la absoluta. Y a la que tiene H se le llama relativa, especial para indicar la proporción. Entonces nosotros tenemos que hacer cada uno así. 10 entre 20. Tú puedes dividir 10 entre 20 con una calculadora o lo puedes dividir manualmente poco a poco. Esto te va a salir 0,5.
ese valor le pones acá. De la misma manera vas a dividir 8 entre 20 y le vas a poner 0,4. Y finalmente 2 entre 20 que le vas a poner 0,1. Si tú sumas todo, te va a salir 1,0. Eso demuestra que lo que tú has hecho está bien realizado. Ahora te pide de la tabla anterior, de esta tabla que hemos hecho, calcula F1 más F2. Entonces tú dices en ese orden de arriba hacia abajo, F1 es 10, F2 es 8, F3 es 2, H1 es 0,5, H2 0,4, H3 0,1. Así, ¿no? Acá dice F1 más F2. Sería 10 más 8 igual 18. F1 más F3. Entre F3, perdón. 10 entre 2. Entonces acá le pongo 5. F1, ¿cuál es el F1? 10. Abro un paréntesis. F2, 8 más F3 que es 2. Conclusión, me sale, 10 por 10 sería, ¿no? 100 de frente le voy a poner. F1 más F2. Bueno, de frente le voy a poner 10 más 8. 18. Entre F3 que es 2. El resultado saldría 9. Y ahora voy a ir a la H1 más la H2 que está aquí a la derecha. H1 es 0,5 más el H2 0,4. Este resultado me va a salir 0,9. Tengo el H2 menos el H3 dividido entre 2. 0,4 menos 0,1 es 0,3. Entre 2, 0,15 saldría, ¿no? Tú ya lo haces con calma si deseas comprobarlo. H1, 0,5. Menos H3, 0,1 sobre 3. Y acá sería entonces el H1 menos H3, 0,4 entre 3. Esta cantidad más bien no sale exacta. Esta cantidad te va a salir en varios decimales, porque es entre 3. Entonces tú te puedes apoyar si deseas o está un poquito más difícil en una calculadora. Entonces aquí te va a salir 0,13333, le vamos a poner así, porque es periódico puro. Entonces, a ver, veamos otro ejemplo. Dice, completa la siguiente tabla de frecuencias. Entonces aquí ves que tienes el dato de 10, 12, 15, 13 y 16. Bueno, así nos han puesto, ¿no? Entonces ahora dice que la frecuencia es 14, 4, 12, hay una X y 6. Pero tú sabes que todo tiene que sumar 40. Entonces 14 más 4 es 18. 18 más 12 es 30. 30 y el 6 que está debajo de la X, 36. Tú dirías 36. Para llegar a 40, ¿cuánto es lo que le está faltando? Ah, le está faltando 4. Entonces esta X que está aquí vale 4. Y ahora nosotros diríamos la HI. Entonces tendríamos que dividir. Tú puedes apoyarte de una calculadora o si deseas puedes hacerlo manualmente como ya dijimos, ¿no? Entonces tienes que dividir cada uno entre 40. Cada uno entre 40. Por ejemplo aquí 14 entre 40 te va a salir 0,35. 4 entre 40, 0,10. Acá también le puedes poner 0,10 porque eran dos valores, ¿no es cierto? Si tú pones 6 entre 40, te va a salir el 0,15 y el 12 entre 40 te va a salir
el 0,30. Entonces, si tú sumas, a ver, súmale 0, llevo 1, tendrías 9 y 1, 10, llevo 1. Ah, ya. Siempre te tiene que salir 1. Si sale otro número, entonces algún error debe de haber. Tienes que comprobar que te salga 1 siempre en la frecuencia relativa. Ahora le vamos a poner los valores. H1 más H2 es 0,35 y 0,10. Ya le voy a poner 0,45. H1 menos el H5. H1 es 0,35. El H5 contaré 1, 2, 3, 4, 5. Es 0,15. 0,35 menos 0,15 es 0,20. H1 más H2 más H3. Los tres primeros le sumaré 5. 3, 1 y 3, 7. Sale 0,75. H4 más H3, 1, 2, 3, 4. H4 más H3 es 0,10 más 0,30. Eso es 0,40. Dividido entre 2, entonces sale 0,20. Es muy fácil, ¿no? De la misma manera acá dice, de la tabla del ejercicio 5, calcula. Entonces tú en esta parte de aquí abajo dirías, el H1 es 0,35 más el H5, que era el último, 0,15. Pero este resultado lo vamos a multiplicar por F2, de arriba hacia abajo, F1, F2. F2 es el número 4. Como tú te darás cuenta, 0,35 y 0,15 en realidad es 0,5. Y el 0,5 multiplicado por el 4 te da como resultado 2, ¿no? Es solamente una multiplicación. 0,5 es como si fuera un medio. Entonces, así de fácil es como hacemos estos cuadritos. Para completar este cuadro, te vas a dar cuenta de que te han dado ahora la frecuencia relativa, pero no te han dado la frecuencia absoluta. Pero tú sabes que cada frecuencia, ¿no? Por ejemplo, que tenemos Fi entre N, te da la frecuencia, que es la relativa, que es representado con una H, ¿no es cierto? Entonces es fácil para que tú le puedas hacer, porque cuando tú quieras la frecuencia absoluta, tendrás que multiplicar la frecuencia relativa por la cantidad, por n, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros conocemos mediante la fórmula. Así podríamos hacerlo. Ah, ya. ¿Eso entonces qué quiere decir? ¿Cómo voy a hallar las frecuencias absolutas? Solamente multiplicando cada frecuencia relativa por el total de datos. Por ejemplo, si tú multiplicas ya con calma, con una calculadora o manualmente 0,15 por 60, te va a salir 9. 0,15 por 60. ¿Ya? Si tú, por ejemplo, multiplicas el 0,20, el 0,20 que está ahí arriba, ¿no? Por el 60, acá te va a salir el número 12. Si tú multiplicas el 0,25 por el 60, te va a salir 15. Y si tú multiplicas el 0,30, te va a salir 18. Y ahora, ¿cómo completo el que falta si no hay? Fácil, porque toda la suma de los valores, tiene que sumar ¿cuánto? 60. Entonces tú lo que tienes que hacer es sumar 9 más 12 más 15 más 18, y este resultado te va a salir 54. Entonces 54 para 60, ¿cuánto te está faltando? 6. Y 6 entre 60 también puedes completar acá 0,10.
y todo esto te tiene que sumar 1. Puedes comprobarlo y efectivamente todo va a sumar 1. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, podemos responder a lo que está ahí abajo. Te dice, ¿no? De la tabla anterior calcula. Y aquí dice F1 más F2. 9 más 12. 21. F4. F4 es 18. Entre F2 que es 12. 18 entre 12. Le podría sacar una sexta. 3 medios. No es exacto. Es 1,5. Pero ya está. F2 más F3 es 12 más 15. Eso es 27. Dividido entre el F1 que es 9. Entonces esto me sale 3. F3 más F4, pero F3 más F4 es 15 más 18, ¿no? F3 más F4. 15 más 18 me sale 33 entre 7. Bueno, no ha salido exacto. Entonces no hay problema, tú le pones el valor que te dé. Con decimales me sale inexacto. Pues le voy a poner con 2 decimales. A veces es así, ¿no? Entonces ya tenemos 33 entre 7, que sale 4,71. F4 es 18, menos F2 que es 12. Ya, eso es 6. Repito, F4 menos F2 es 6. Entre F3 que es 15. Entonces, 6 entre 15 también lo único que puedo hacer es sacarle la tercia, ¿no? Y la tercia que sale 5. Este también es un decimal, pero este decimal, a diferencia del anterior, sí es exacto y sale 0,4. Y por último, F1 más F5, F1 más F5 es 9 más 6 y esto sale 15. Y 15 dividido entre F3, que es 15 otra vez, entonces el resultado sale exactito y sale 1, ¿no es cierto? Entonces, con estos ejemplos que hemos mostrado aquí, ahora tú tienes que guiarte para los ejercicios que tienes en tu tarea. Muy bien, mucha suerte, que te vaya bien, espero que los hagas bien, seguramente va a ser así. Nosotros nos reencontramos en la siguiente sesión. Gracias.